En este video aprenderemos un control muy sencillo que puede ser realizado en cualquier momento del año. Pero dada la connotación del año nuevo en los términos en los que nosotros, como parte de la conciencia colectiva, enfocamos estas coordenadas de tiempo para impulsar el logro de los objetivos, este volumen de luz gigantesco a nivel mundial le hace definir o establecer o enunciar nuestros objetivos para el nuevo año, impulsa de una manera masiva la implementación de las metas personales. Ahora veamos la explicación del autor acerca de esta tecnología de control de la realidad. Del libro del autor, Métodos de control de eventos y de restauración del organismo mediante la concentración de la conciencia en varios objetos de la realidad. Método de control mediante la escritura del objetivo del control en letras. Este método consiste en lo siguiente. Usted, por medio de su conciencia, implementa el control mediante el uso de un objetivo de control escrito en letras. En otras palabras, realmente controla mediante frases, letras y palabras. El método consiste simplemente en lo siguiente. Imagínese a usted mismo enfrente suyo, escribiendo en primer lugar la frase "Las enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre la salvación y el desarrollo armonioso". A continuación, debajo de esta frase, escriba su mes de nacimiento. Y debajo del mes de su nacimiento, escribe el objetivo del control. Cuando resalta al máximo en su conciencia estas tres frases, se logra el objetivo del control. Cuando considera exactamente la frase de las enseñanzas sobre la salvación y el desarrollo armonioso, en primer lugar quiere decir que se está considerando el área de las enseñanzas sobre la salvación y el desarrollo armonioso, que revela cada vez más la salvación de una posible catástrofe global, además de garantizar el desarrollo armónico. Así, cuando considera el control en el contexto actual, necesita ubicar la subestructura del área de las enseñanzas, exactamente el área de salvación de una posible catástrofe global y el área de desarrollo armonioso un poco más abajo que el nivel donde escribe las frases. Cuando implementa un control así, alcanzando mentalmente el nivel de control solo por medio de su pensamiento, usted se conecta al nivel tecnológico de mis enseñanzas que se distribuyen de tal manera que muchos discípulos practican la aplicación de tecnologías de control y por eso crean un impulso controlador múltiple. Es deseable controlar cuando es necesario, es decir, cuando es necesario lograr el objetivo de control. Así como es necesario de forma regular, por ejemplo, de 22 a 23 horas de la hora actual, cuando en primer lugar, el objetivo de las 22 horas a las 22:05 horas es la salvación de una posible catástrofe global, y aplicar este control más hacia el sistema de macrosalvación de todos. Entonces procedamos a realizar este control. En primera instancia partimos de lo que claramente define el autor como el área específica del control. Esta área está determinada o establecida por la frase "Las enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre la salvación y el desarrollo armonioso". Esta frase, percibida así por nuestra conciencia, simplemente como una frase, en realidad es un área completa de control de la realidad que, como nos lo explica Grigori Grabovoi, nos conecta a nivel de
tecnología de control de la realidad con el impulso controlador múltiple de quienes practican sus enseñanzas, propiciando la implementación de nuestra meta u objetivo de control sencillamente con el simple hecho de que nuestro pensamiento se enfoque en esa área. Percibamos entonces en primer lugar esta frase como un área de control. Las enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre la salvación y el desarrollo armonioso. Y la visualización consiste en imaginarnos, en vernos a nosotros mismos escribiendo la frase. Ahora, como nos lo indica el autor, un poco más abajo de esta área contenida por dos subestructuras de control, la macrosalvación y el desarrollo armonioso, vamos a escribir nuestro mes de nacimiento. Por ejemplo, si es el mes de julio, escribimos el número 7. Y a continuación, debajo del mes de nacimiento, ubicaremos el objetivo de control, por ejemplo, libertad financiera, adquisición de vivienda propia, curación definitiva de alguna enfermedad, armonización de las relaciones familiares o cualquier otro objetivo. Y ahora la concentración se lleva a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, la concentración se debe llevar a cabo en las coordenadas de tiempo exactas. La primera parte de la concentración se desarrollará entre las 10 y 10:05 p.m. hora de su país. En ese intervalo de 5 minutos, usted enfocará su atención en la frase pensando en la macro salvación. Y después de esa hora, y hasta las 11 p.m. incluso, procede a realizar la concentración en su objetivo de control, partiendo nuevamente de que su pensamiento está enfocado en la frase que es la plataforma de control, percibiendo la luz que ella irradia hacia la fecha de su nacimiento y posteriormente hacia su objetivo personal. Entonces iniciemos el trabajo de control. Ahora, mentalmente, se ubica en las coordenadas de tiempo correspondientes a las 10 p.m. Percibe la frase como un área de control, escribiéndola mentalmente desde su conciencia. Posteriormente escribe mentalmente su mes de nacimiento. Y finalmente escribe su objetivo personal. Luego lleva su atención a la frase pensando en la macro salvación, en la salvación de todos. Y para facilitar este trabajo, escuchará un texto del autor durante los próximos 5 minutos, manteniendo su concentración en la frase y el alcance real de lo que el autor define como macro salvación. Las enseñanzas de Grigori Grabovoi, seminario del 17 de mayo de 2001. Escribí las enseñanzas para entregar la herramienta de la salvación a cada persona. El propósito de las enseñanzas es enseñar a todas las personas, enseñar a los grupos, enseñar a las asociaciones, sobre todo para salvarse de una posible catástrofe global y desarrollarse de forma creativa y armoniosa. En relación con el objetivo establecido, en primer lugar, he probado mi experiencia personal de salvación sobre la base de mi propia conciencia. Los métodos de salvación basados en la propia conciencia son bastante simples. Sencillamente, con enfocarse en un punto geométrico específico, puede obtener el evento requerido, además a cualquier distancia. Esta forma rápida y precisa de control que se basa en su propia conciencia es muy clara para todos. Además, muchos usan este camino de salvación de tal manera que cuando piensan o toman decisiones, a menudo estas decisiones son aceleradas o muy rápidas
o para muchos de los componentes absolutamente a primera vista no tienen claro por qué. Entonces, el objetivo de mis enseñanzas es abrir esas estructuras de conciencia, esos principios y enfoques a partir de los cuales puede tomar el control de una variedad de situaciones que prioritariamente necesitan una solución rápida, así como poder transformar la realidad de tal manera que sin dañar a nadie usted consiga lo que quiere. Por lo tanto, entrego las enseñanzas y continuaré desarrollándolas más para que cada uno de ustedes tenga su propia herramienta de salvación para sí mismo y para todos. Cualquiera que domine las enseñanzas podrá realmente salvarse a sí mismo y a todos los que le rodean en condiciones de una posible catástrofe global, ya sea un posible desastre de las armas bacteriológicas, químicas, nucleares y de cualquier otro tipo existente creadas por el hombre, o una posible catástrofe global que incluye sistemas externos de destrucción. Una señal de las enseñanzas en este caso es que usted puede, por su propia conciencia, concentrando su conciencia en lugares específicos, por ejemplo, cerca de su cuerpo o en cualquier lugar del espacio físico o en su espacio mental, controlar estos procesos y realmente no permitir que suceda ningún evento catastrófico. Exactamente de la misma manera, el sistema de desarrollo armonioso creativo incluye el factor de la eternidad del desarrollo, que es el principio de acción del creador. Cada elemento de las enseñanzas es exactamente así como lo hace el creador, es decir, para intentar ser capaz de ver siempre la regularidad con la que el creador da el conocimiento sobre la estructura del mundo, sobre el control del mundo, sobre los procesos que tienen lugar en el mundo. Además, el propósito de las enseñanzas es probar que cualquier asunto, cualquier información es completamente restaurable y por lo tanto la destrucción basada tan solo en esto es simplemente inútil. Mis enseñanzas también cuentan con un mecanismo específico para el control de dispositivos técnicos, sistemas de pronóstico y en general cualquier elemento de la realidad, al mismo tiempo que para los eventos que suceden solo a nivel físico, también pueden ser regulados con base en las tecnologías de conciencia. Estas tecnologías muestran un camino de salvación bastante exacto y real y por lo tanto una solución a las situaciones cotidianas cuando en la vida física normal, es decir, en asuntos domésticos, ordinarios o asuntos de negocios, asuntos de salud, asuntos de cualquier tipo que puedan estar asociados con usted, aplique tanto la lógica de la solución de problemas como la tecnología de la estructuración de la conciencia con la tecnología de la salvación directa. Así, tiene un instrumento que le hace realmente independiente, realmente libre. Además, el principio de la libertad plena de la voluntad en la manifestación creativa de la voluntad misma es el principio subyacente originalmente a la creación del mundo por el creador. Es decir, cuando camina, por ejemplo, por la calle y ve los árboles en crecimiento, ve los carros pasar o cualquier tipo de vida en su camino, ve que todo lo que hay fue creado por el creador y lo entiende todo, cómo y qué está conectado y cómo se debe pensar y actuar para prevenir eficazmente la macrodestrucción, así como desarrollar la vida eterna con base en la ideología del creador. Todo esto será proporcionado, realmente proveído en mis enseñanzas. En otras palabras, cada frase de mis enseñanzas, cada sistema segmentario, en primer lugar, realmente salva por sí mismo y da un sistema de desarrollo armonioso hacia el desarrollo eterno. Pero las enseñanzas integradas dan todo el aparato,
extendido a todos los niveles de conciencia, a cualquier elemento de los eventos internos y externos. Y aquí ya realizamos la primera parte del control, el macro control. A continuación, realizaremos el control sobre nuestro objetivo específico o tarea personal. Visualice que el área de control conformada por la frase "Las enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre la salvación y el desarrollo armonioso" irradia la luz de manera constante, inmediata y permanente hacia la información del mes de nacimiento y hacia su objetivo personal. Sostenga esta concentración incrementando progresivamente el volumen de luz irradiado por la frase. Y mientras sostiene esta concentración, escucha las palabras del autor, enfocándose en la implementación, la materialización de su objetivo de control mediante la creación de volúmenes de luz. Control de cualquier evento físico e informativo a través de la propia conciencia. Mis enseñanzas como tecnología creativa especial incluyen el control de cualquier evento sobre la base y a través de la propia conciencia. Este control consiste en que cuando trabaja sobre la base de la conciencia, el acceso al control tiene lugar solo en el nivel creativo, es decir, el acceso al control eterno desde el punto de vista del desarrollo eterno. Por lo tanto, cuando controla a través de su conciencia, no puede destruir nada. Es totalmente seguro y apto para todas las tecnologías, pudiendo extenderse por tiempo infinito en cualquier número de espacios. En conexión con este postulado, puede controlar, por ejemplo, un evento físico o informativo de manera que este evento sea constructivo para usted y para todos, y por lo tanto, este evento debe ser tal que usted haya obtenido su propia realización en este evento. Es decir, resulta que es un sistema de control bastante específico que viene de usted. Por lo tanto, dado que este sistema de control brinda control directo, debe verificar, por ejemplo, mi práctica como se establece en el libro de 3 volúmenes La práctica del control, el camino de la salvación, donde sobre la base de dichas tecnologías de control, basadas en la conciencia, realicé diversos procesos como diagnóstico de equipos, materialización, desmaterialización, curación, incluidas enfermedades aparentemente incurables y resurrección. En otras palabras, el control que proviene de usted en realidad no está restringido de ninguna manera en términos de creatividad de control. Por lo tanto, las disposiciones de mis enseñanzas incluyen necesariamente el estudio de los métodos de control sobre la base de su propia conciencia. Debido a que definí este control como realidad objetiva, creé dispositivos, por ejemplo, el método de prevención de catástrofes y dispositivo para su realización. Consiste en una patente de este tipo en función de la cual se construye un dispositivo. Existe otro dispositivo construido sobre la base de la patente, sistema de transporte de información para la transferencia de un pensamiento que prueba también a nivel de ingeniería que la conciencia, es decir, un pensamiento, por ejemplo, es de naturaleza material objetivada. Para asegurarse de que estos pensamientos influyan en cualquier otro evento, solo necesita pensar en el punto correcto o en la forma correcta. Este postulado es muy comprensible porque todos los elementos de la realidad a nivel de información están relacionados entre sí. Además, es bastante comprensible porque habiendo considerado el mundo en forma de esfera, por ejemplo, es decir, considerando que toda la información de la realidad se puede imaginar en forma esférica, está claro que cada elemento dentro de la esfera está relacionado de alguna manera con otro,
es decir, cada elemento está conectado entre sí. Y en este sentido, percibimos que si cambiamos un elemento al nivel de la conciencia, podemos influir en el mundo entero. Significa que el control de cualquier proceso físico o informativo es el control que viene del alma del hombre, de su conciencia, del nivel antes del hombre, desde el Creador, es decir, desde Dios. Y cuando estudia dentro de la misma esfera cómo se distribuye la información del pensamiento para obtener la realidad a cualquier distancia, puede controlar completamente cualquier proceso solo sobre la base de su conciencia. El sistema de desarrollo armonioso creativo. En mi sistema de desarrollo creativo armonioso, en primer lugar, proporciono la posibilidad de desarrollo de cada individuo sobre la base de las tecnologías del conocimiento y además de tales tecnologías para dar continuidad con el principio de que el Creador sentó las bases y dio un conocimiento específico en todos los elementos de la realidad hacia el desarrollo eterno. En el desarrollo creativo armonioso, cualquier disposición tendrá un valor, es decir, cualquier dispersión de información que encontrará en su camino y cualquier elemento de la realidad le dará ese conocimiento al que se dirige. Tendrá el verdadero principio de cognición al desarrollar la frecuencia de obtener conocimiento y adquirir la verdadera experiencia de la interacción con la realidad cuando vea que la creación es tanto la salvación en un caso determinado como el mismo sistema de verdadero desarrollo dirigido a la salvación de todos. Por lo tanto, el desarrollo creativo para usted es ese impulso, ese elemento, esa realidad que le hace recibir conocimiento significativo del Creador y tiene este conocimiento que es transferible en todas las direcciones y en todo momento. Tal creación y tal sistema de conocimiento le lleva a tal nivel del ser eterno y puede exponer las tecnologías a todos los demás y referirse a ellas de tal manera que obtenga el principio del desarrollo eterno debido a su propia conciencia. Y hasta aquí realizamos el control personal. Este control tomó unos 7 minutos, pero de hecho usted puede realizarlo por un intervalo de tiempo mucho más largo que en términos de coordenadas se extienda incluso hasta las 11 p.m. Es decir, mediante este método, la práctica del control para el logro de su objetivo personal podría llegar a unos 55 minutos. O también puede trabajar de manera secuencial varios controles con la misma tecnología durante ese intervalo de tiempo una vez realizado el macro control. Puede trabajar solo una fracción de estos 55 minutos. En términos generales es el trabajo de su conciencia.